Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Más allá de la duda. Hoy queremos invitarlos a reflexionar sobre una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es realmente el origen de las cosas? Vivimos en un mundo lleno de teorías, ideas y opiniones sobre cómo comenzó todo. Algunos aseguran que la vida es el resultado del azar, mientras que otros creemos que detrás de todo lo que existe hay una mente creadora, un propósito y un amor que lo sostiene. En este episodio vamos a hablar sobre el origen del ser humano, sobre si realmente fuimos creados por Dios y qué significa que llevemos su imagen. Escucharemos objeciones, analizaremos respuestas y veremos cómo esta verdad puede darle sentido y valor a nuestra existencia. Así que los invitamos a quedarse con nosotros y juntos ir más allá de la duda para descubrir el verdadero origen de las cosas. Buenas noches a mis compañeras. Buenas noches, Giovanni. Aquí muy expectantes de ese tema tan tremendo. De hecho, me gustaría iniciar, no sé, Selena, ¿qué quieres Buenas noches compartirnos? a los compañeritos, a Giovanni, Angélica, buenas noches, a los que nos escuchan, bienvenidos a este podcast. Listo. Entonces, voy a iniciar con una pregunta. Eh, ¿Es Dios el creador del universo? ¿Qué yo podría decir al respecto? Sí, sí, Dios es el creador del universo. Según Keller, sostiene que la existencia del universo no puede explicarse por sí mismo. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. En su libro de fe, Una fe lógica, explica que el cosmos refleja el orden, el propósito y la racionalidad, lo cual apunta a una mente creadora. También en su libro ¿Es razonable creer en Dios? Dice que la creación no es producto del azar, sino de un Dios personal que actúa con amor, justicia, propósito, y el universo no solo fue hecho por Dios, sino que existe para Él. Hay una objeción que me llamó mucho la atención que dice, si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Si todo necesita una causa, entonces también Dios debería tener una. Pensar que Dios siempre existió parece una explicación menos racional que suponer que el universo es eterno o producto del azar. Bueno, yo quiero refutar esta objeción que hicieron con lo que dice Keller también, donde dice que explica que esta pregunta parte de un error lógico. Las cosas necesitan una causa, pero Dios no fue creado. Decir que alguien tuvo que crear a Dios es confundir al creador con las mismas criaturas. ¿Sí? Y en su libro Es razonable creer en Dios dice que lo irracional no es creer en Dios, sino pensar que algo surgió de la nada sin causa ni propósito. Dios es un efecto, no es un efecto, perdón, sino la causa primera que explica la existencia de todo lo demás. La fe en Dios, la fe en un Dios eterno es más razonable que creer que el universo se creó solo. Bueno, tengo un salmo muy interesante, bueno, un versículo del Salmo 90, versículo 2 dice, antes de que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Con este versículo confirmamos que Dios no tiene principio ni fin, es eterno y la fuente de toda la existencia. El universo tuvo un inicio, pero Dios no. Por eso, solo Él puede ser el creador. En conclusión, Dios es el creador del universo. La fe y la razón se unen en esta verdad. El universo no surgió de la nada, sino de un Dios eterno, sabio y personal. Bueno, muchas gracias. Esto estuvo interesante. Sí, muy bien, muy bien. Y ahora continuemos con la siguiente pregunta. Dice, ¿fue el hombre creado por Dios y es por tanto imagen de Dios? Quiero empezar diciendo que el ser humano no es producto del azar ni de la casualidad, sino resultado de un acto intencional de Dios que lo formó con propósito y dignidad. Keller afirma que la idea de que fuimos creados a imagen de Dios explica mejor nuestra capacidad de amar, de razonar, de creer y de buscar justicia. Ninguna teoría puramente materialista logra dar sentido a esos rasgos humanos. Además, Keller también resalta que esta imagen de Dios en nosotros es la base de la dignidad humana y de los derechos universales. Si fuéramos solo el resultado de procesos naturales, sin propósito, no habría fundamentos para hablar de moral o valor intrínseco. Por tanto,
Ser imagen de Dios significa que fuimos creados para reflejar su carácter, vivir en relación con Él y cuidar su creación con responsabilidad. Mucha gente por ahí dice que el ser humano no fue creado por Dios, sino que es el resultado de la evolución biológica, lo que llamamos imagen de Dios. No es más que una manera simbólica de hablar de nuestra conciencia o inteligencia desarrollada. Yo puedo empezar diciendo que no podríamos negar los procesos naturales, pero la existencia de las leyes naturales o evolución no elimina la necesidad de un creador. Más bien, esos procesos pueden ser parte del diseño de Dios. El punto no es el cómo, sino el por qué. La ciencia explica los mecanismos, pero no el propósito. Además, dice Keller, si la vida humana no tiene origen divino, la dignidad, el amor y la justicia pierden sentido objetivo. Creer que somos imagen de Dios da fundamento real a la moral, al valor humano y al respeto por la vida. Sin esa verdad, todo se reduce a una visión utilitaria de la existencia. Podemos también decir, y lo vemos en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este versículo respalda la respuesta mostrada que la creación del ser humano fue un acto directo y personal de Dios. El texto no deja lugar a la idea de la casualidad. Somos portadores de su imagen, creados para reflejar su naturaleza y propósito en el mundo. Sorry. No hay Bueno, problema, eso nos pasa normalmente en estos podcasts. sí, Continúa. quedé muda ante semejantes respuestas de mis compañeros. Suele Bueno, suceder. bueno, yo voy a unir el origen del mal y el origen de la justicia. ¿Por qué? Porque la gente siempre se pregunta cómo un Dios que es bueno puede permitir el mal o cómo un Dios que es amoroso puede castigar. Y precisamente lo que tenemos que tener presente es que la palabra de Dios dice que cuando Dios creó todo, lo creó bueno y que la existencia del mal no contradice su bondad. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener claro que cuando el Adán y Eva se separaron del hombre, ¿cierto? Perdón, de Dios, a través de ellos entró el pecado y entró el mal. ¿Listo? Ahora, el Señor nos dio libre albedrío y en ese libre albedrío también nos da la posibilidad de que nosotros podamos elegir. Y hay gente que elige el bien y hay gente que elige el mal. Ahora, es claro y la gente se pregunta, pero si la gente sufre, ¿dónde está Dios? Lo que no entienden es que Keller dice que el cristianismo es la única religión en la que el Dios mismo sufre con nosotros. O sea, Él no es indiferente al dolor, Él no es indiferente al sufrimiento. Él lo que le molesta es el pecado de las personas, no sus criaturas como tal. Y por eso decimos que Él es justo. Ahora bien, el sufrimiento nosotros lo podemos transformar en crecimiento, como dice Keller, lo podemos transformar como en carácter y lo podemos transformar en una dependencia de Dios. El mal porque entró, como yo lo había dicho anteriormente, por esa libre decisión humana, no por un diseño divino, porque la desobediencia de Adán y Eva fue lo que hizo es el introducir ese pecado, porque recordemos que ellos se paseaban con el Señor, hablaban con él cara a cara y era todo bien. Entonces, lo que podemos decir es que el mal no tiene una existencia propia. Realmente el mal es una corrupción de lo bueno, ¿ya? Y podemos decir que aceptar las libertades bíblicas no es negar el mal, sino entenderlo como una consecuencia del alejamiento de Dios. Y eso también trae juicio. Es como en lo natural. Cuando alguien se porta mal, tiene que ser disciplinado. Y Dios como Padre nos disciplina. ¿Listo? En ese orden de ideas, yo puedo decir que frente al mal, Santiago 1:13 dice, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios es uno y es inmutable y es bueno y es santo. Por lo tanto, nosotros no podemos ser tentados. Dice la palabra que nosotros somos tentados, perdón, por nuestras propias concupiscencias, por nuestros propios deseos en la carne. Y frente a la justicia, nosotros podemos decir en el Salmo 11:7, porque Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará
su rostro. Por lo tanto, si tú te portas bien, no tienes nada que temer. Eso es. Y bueno, vamos a terminar esta parte de este video podcast diciendo que después de todo lo que hemos reflexionado hoy, queda claro que no somos fruto del azar ni de la casualidad cósmica, como muchos dicen por ahí. Somos obra de un Dios que nos creó con amor, propósito y valor. Entender que fuimos hechos a su imagen cambia la manera en que vemos la vida, a los demás y a nosotros mismos. No somos simples seres que pasan por este mundo, somos portadores de su huella divina. Algo maravilloso, ¿no? Ahora, gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Más allá de la duda. Te invitamos a seguir buscando, reflexionando y descubriendo que detrás de todo lo que somos hay un creador que nos ama. Nos veremos en nuestro próximo capítulo. No se lo vayan a perder, que va a estar muy bueno. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.